Amo a toda la gente, sean ricos o pobres. Pero para estos puestos en particular no quiero una persona pobre. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Si insisten lo haré, pero creo que es mejor de esta manera. ¿Por qué Donald Trump no ha nombrado a la totalidad de las personas que deben ocupar cargos de alto y medio mando en diferentes plazas del gobierno federal? Empezando por las vacantes dentro de la Casa Blanca, el republicano solo ha nombrado a 43 personas dentro de los más de 100 puestos que existen de segundo y tercer nivel de mando en la nación más poderosa del mundo. Los que antes eran puestos por los que la gente se peleaba, ahora son despachos que podrían contaminar a quien los ocupe. Por ejemplo, el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Ahora también hay vacantes en puestos importantes en el Departamento de Estado, como el representante ante la Unión Europea, el coordinador contra el terrorismo e incluso el jefe de protocolo. Según el Center for Presidential Transition, Trump tiene un retraso en comparación con sus predecesores. A eso se suma la falta de representantes diplomáticos en más de 40 países del mundo. A esta hora nos atiende Jairo Mejía, periodista político de la agencia de noticias EFE en Washington. Gracias, Jairo, por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Ustedes allá, los reporteros que están haciendo la cobertura permanente de las noticias de la Casa Blanca, ¿cómo observan esas vacantes? ¿Por qué nadie se le mide, nadie se arriesga a entrar al gobierno de Trump? Bueno, lo que se ha aprobado con la administración Trump en estos primeros 6 meses que lleva funcionando es que es muy poco predecible. En un principio parecía que Trump empezaba a tomar tracción y a ocupar ciertos puestos importantes de la administración, pero más tarde llegó a decir el presidente Trump que ni siquiera tenía intención de llenar esos puestos. Él llegó a la Casa Blanca con una política contra la ciénaga, él lo llamaba, que es la política tradicional estadounidense y de élite. Y por eso él dice que no quiere ocupar ciertos puestos de gobierno, que quiere reducir el tamaño del gobierno. El problema es que tiene vacantes en puestos claves, como bien decías, en el Departamento de Estado, incluso en el Departamento de Defensa, al que él le da mucha importancia. También hay muchísimas vacantes en las oficinas, en las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Además, quiere reducir el presupuesto en departamentos importantes como la Agencia de Medio Ambiente, donde muchos funcionarios con la llegada de Trump han abandonado el ministerio. Además de eso, Trump está contratando a gente que estaba relacionada con sus negocios, lo cual está levantando mucha suspicacia y muchas críticas. Antes ese testimonio precisamente que Trump quería estar rodeado de millonarios, quizás como sintiéndose allí en el club de Mar-a-Lago que tiene en la Florida. Correcto, él decía, él ya ha llegado a decir que él no quiere a gente pobre en esos puestos por responsabilidad y que prefiere a gente rica, a gente con mucho dinero. Él ha colocado desde el Departamento de Comercio hasta el Departamento de Estado con Rex Tillerson a personas con unas fortunas inmensas. También el Departamento de Educación, una importantísima donante republicana con una grandísima fortuna. Esto también ha recibido muchas críticas. El problema aquí es que Trump no se ha tenido que desvincular de sus negocios por el propio estatus legal del presidente. Él no está obligado por la Constitución a desvincularse de sus negocios. Los demás secretarios y miembros de su gabinete sí que se han tenido que desvincular de esos negocios, aunque ya son millonarios, o sea, son gente con grandísimas fortunas que ni siquiera necesitan, pues casi lo hacen porque les apetece venir al gobierno, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, esa carrera administrativa que hacen los funcionarios dentro de los diferentes departamentos y secretarías, pues es muy respetada. ¿Acaso Trump no observa a esos funcionarios de carrera que de pronto ya tienen la experiencia, la experticia, ya conocen el manejo de las
de la burocracia, la compleja burocracia de la Unión Americana para esos cargos? Justo en ese punto es una pregunta muy interesante, porque Trump tiene a gente dentro de su círculo muy cercano, como es el caso de Steve Bannon, un hombre que viene de Breitbart, un medio ultraderechista o alt-right, como lo llaman aquí. Bannon creó su carrera en los medios hablando del deep state, que le llaman, que es el Estado, dicen, que funcionarios de carrera que llevan toda su vida en el gobierno y que trascienden todas las administraciones, independientemente de si son republicanos o demócratas, y que ellos consideran que son los que realmente mueven los hilos del poder en Estados Unidos. Ellos han sido muy críticos de ese tipo de funcionario de carrera que, según ellos tienen este discurso apocalíptico o conspiranoico en el que hay un gobierno paralelo en la sombra. Para ellos es el gobierno paralelo, ¿no? Entonces Trump ha bebido de esa influencia y se opone a cierto perfil de funcionario de carrera que básicamente es importantísimo para que funcione un gobierno tan grande como el estadounidense, y que, pese a que tienen influencia, al fin y al cabo las políticas las definen el Congreso y la Presidencia y los demás estamentos del poder. Esa misma versión contra el funcionario de carrera, además a Trump le viene de lejos, ¿no? Porque él se ha posicionado como el outsider, el que viene de fuera, la persona que no sabe de política. Entonces es una combinación un poco peligrosa, ¿no? Entonces, lo que concluimos es que para estar en la administración de Donald Trump, además de tener las calificaciones académicas y la experiencia, hay que tener unos buenos ceros a la derecha en la cuenta bancaria. Además, Jairo. Yo creo que más que tener muchos ceros es haber estado cerca de Trump durante su historia, ¿no? Muchas de las personas que han acabado en esta administración han sido personas que tienen cierta vinculación con él o que él ha conocido. Dicen muchas personas que le conocen que él no suele tener muchos amigos, pero sí que se ha rodeado de su familia, de personas que estuvieron con él durante la campaña y que confiaron en que él podía ganar las elecciones, personas de negocios con las que él ha tratado, como bien decías en Mar-a-Lago, pues ahí ese tipo de ambiente yo creo que es un poco en el que Trump se siente en su salsa, y es un poco el que quiere traer a la Casa Blanca y a su manera de hacer política, y de hacer política exterior y política nacional. Sin duda usted, Jairo, acaba de utilizar la expresión que da, como dicen los españoles, en la nuez, que estar en su salsa. Gracias por estar con nosotros desde Washington. Muchas gracias, Carlos, muy amable.